Ya, el tema de hoy es inducción y deducción matemática. A ver, luego vamos a ver, se trata de ir de varios casos particulares para llegar a una conclusión general. La inducción es esto, de varios casos llegas a algo general. En cambio, la deducción es en el otro sentido, o sea, de casos generales vas a casos particulares. Caso 1, caso 2, caso 3. Vamos a ver más acerca de inducción matemática. Al hacer una inducción matemática debes probar como mínimo 3 casos, ¿sí? Porque algunas veces parece que se cumple, pero en realidad no se cumple lo que quieres hacer. A ver, para poder facilitar la inducción hay ciertos números que tienes que conocer. Por ejemplo, los números de la forma n por n más 1 entre 2. Es una propiedad conocida. Se le llama números triangulares, aquellos números. Por ejemplo, el 1, el 6, 1, 3, 6, 10. Esos números son los números triangulares, que tienen la forma n por n más 1 entre 2. Los números rectangulares, que son productos, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5 y así, son los números rectangulares. Luego los números cuadrados, que no es nada más que números al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así. Entonces la forma general de los números triangulares es n por n más 1 entre 2. La de los números rectangulares es n por n más 1. Y de números cuadrados es n al cuadrado. La deducción matemática se trata de ir de una conclusión general a varios casos particulares. A ver, vamos a ver. Algunas conclusiones generales que nos pueden ayudar son, cuando sumes dos números pares te va a dar un número par. Eh, con esa idea de cualquier número que tengas, 2 más 4 te va a salir un par. A ver, ¿por qué tienes que la suma de dos pares es par? Porque si un número es par, si m y n son números pares, entonces el n lo puedes escribir como 2 por algo, 2a por ejemplo. Y el m también lo puedes escribir como 2b por ejemplo. La suma de n más m sería igual a 2a más 2b. Puedo factorizar el 2 y tengo 2 veces a por b. Y así puedo darme cuenta que este es un número par. La suma de pares es par. La suma de dos números pares es par. La suma de un par con un impar es impar. Impar más par es impar y suma de impares es par. Suma de impares es un número par. Con multiplicaciones, todo es par excepto el caso de impar por impar. A ver, algunas cifras terminales. Claro, si un número termina en 0 y lo elevas a un exponente, va a terminar en 0. Incluso si tienes que un número termina en 0 y esté elevado a la 3, por ejemplo, va a terminar en 3 ceros. O sea, depende del exponente. Si el n5 va a terminar en 5 ceros el número. Y luego también, si termina un número que termina en 1 y lo quieres elevar a un n cualquiera, n natural, entonces termina en 1 también. Eh, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Si un número termina en 2 y lo elevas a la n, hay cuatro posibilidades. Puede ser 2, puede terminar en 2, en 4, en 8, en 6. Ya. Termina en 2. Si n es igual a 4, múltiplo de 4 más 2. A ver, en realidad esto de aquí tienen que escribirlo diferente. A ver. A ver, esto de aquí, cuando lo copien va a ser distinto. Ya. Esto de aquí, cuando lo copien va a ser de esta manera. Menos 2, perdón, número que termina en 2 elevado a la n va a terminar en 4 posibles números. En 2, en 4.
Puede terminar en 2, puede terminar en 4, puede terminar en 8 o puede terminar en 6. Tiene 4 posibilidades. Va a terminar en 2 cuando el n, si n es igual a múltiplo de 4 más 1. Puede terminar en 4 si el n es igual a múltiplo de 4 más 2. En 8 si n es igual a múltiplo de 4 más 3. Y en 6 si es múltiplo de 4. Si n es igual a múltiplo de 4. ¿Ya? Así es, un 4 y es parecido a 0 arriba. ¿Sí? De esa manera se denota como múltiplos. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir esto, voy a escribir esto de aquí. Este de aquí es una llave. Luego, sí, todo bien. Luego, si termina en 4, puede terminar en 4 o en 6. Depende si el n es par o impar. Si el n fuera impar, termina en 4 y si es par, termina en 6. Si un número termina en 5 y lo elevas a algún exponente n, va a terminar en 5. Y si termina en 6, también, sin importar si el exponente sea par o impar, va a ser 6. El 9, a ver, 9 va, va a tener dos posibilidades. A ver, si termina en 9, a ver, igual que hace rato, termina en 9, entonces puede terminar en 9 o puede terminar en 1. Para saber en cuál termina, tienes que ver si el n es par o impar. N impar, n es impar, n es par. Ya, ¿qué más? Sí. Esos son los únicos cambios que tienes que hacer. Aquí 2 a la n y 9 a la n. ¿Qué más? Problemas resueltos. Ahora vamos a empezar con los problemas resueltos y luego vamos a resolver los problemas. En la siguiente figura determina el número de círculos sin pintar. A ver, en la figura 1 vamos a observar. ¿Cuántos círculos sin pintar hay? 2. 2. En la figura 2, ¿cuántos círculos sin pintar hay? 1, 2, 3, 4. 4. 2, 4. A la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 7. 2, 4, 7. Ya más o menos tiene algún sentido. Luego en la 4 tienes, a ver, cuenta si hay 11 en realidad. Hay 11. Hay 11 círculos sin pintar aquí. Ya. A ver, voy a hacer un recorte aquí. Recorte de pantalla. Se parecen mucho a los números triangulares. Números triangulares. ¿Se acuerdan que hice hace rato números triangulares? Un número triangular es un número de... A ver, vamos a recordar los números triangulares que puse. Ya. A ver, estos números de aquí son los números triangulares. El 1, 3, 6, 10. Esos son los números triangulares que son los números el número de círculos que hay aquí. Aquí hay 1, luego 3, luego 6, luego 10. A ver, aquí hay números triangulares, pero está quitándole cierta cantidad, o sea, los verdes. Es como si estuviera contando, para contar los blancos, tengo que contar todo y quitarle los verdes. Eso es, en otras palabras. Para contar cuántas bolas blancas hay aquí, cuento todo y le quito la cantidad de verdes que hay. En la figura 1 hay un verde, en la figura 2 hay 2 verdes, en la figura 3 hay 3 verdes, y así en la figura n habría n verdes, n bolitas verdes. Ya, ¿cómo,
¿Cómo sé cuántas bolitas hay en total en la figura, en cada figura? En la figura N, ¿cómo sé cuántas, cuántas bolitas hay en total? Para eso se usa la fórmula de números triangulares, que es esto, n por n más 1 entre 2. De forma general, en la... A ver, esto de aquí. A ver, ¿cuántas bolitas hay aquí? Mm, ¿Cuántas bolitas hay aquí? Hay 5 por 6 entre 2. A ver, voy a poner figura n. Figura n, o sea, después de continuar n veces, tengo la figura n. Un círculo así, digamos. Ya. Y aquí abajo, y aquí están los verdes. En la segunda, siempre está en la segunda en los verdes. Siempre está verde, 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 verde. Y sí, llegar aquí. Y luego todos blancos. Sí, y así, continúa. Continúa así. Así. Entonces, ¿cuántas bolitas hay en total? En la figura n, tengo n por n más 1 entre 2. Esa es la fórmula de cantidad de números triangulares que hay en la figura n. Y si a esto yo le voy a quitar la cantidad de verdes, como sabemos que en la figura 4 hay 4 verdes, en la figura 3 hay 3 verdes, es decir, en la figura n habrían n verdes. Entonces, la cantidad de bolitas sin pintar sería esto. En la figura n, este de aquí es la cantidad de figuras sin pintar. Ya, la pregunta es esto. Determina el número de círculos sin pintar en la figura 15. Entonces, en 15, esto aquí sería para n. Para n. Voy a meter. Para n sería igual a esto. Para 15, solo me pide para 15. Para 15 sería, para n igual a 15 lo ponemos. ¿Qué tendría aquí? 15 por 16 entre 2 menos 15. 15 por 16 entre 2 sería igual a 15 por 8. 15 por 8 es... pueden usar calculadora ahí para multiplicar 15. 15, a ver, el 16 y 2 se simplifican y queda 8. 15 por 8. 15 por 8, ¿qué sería igual? 120. 120 menos 15. A ver, 120. Menos 15. Y esto es igual a 105. Ah, 16 le pone aquí. Ya. La figura N. Sí. Para los números triangulares. 2. N por N más 1 entre 2. Cuando hablaba de números triangulares, empieza siempre en 1. Y nuestro problema empieza de 3. Entonces, no es exactamente los números triangulares. Ya. Ya, lo voy a hacer de esta manera. Ya. Número total de círculos aquí. Número total de círculos 3. Cuentas y 3. Número total de círculos aquí. Cuentas y hay 6 círculos. Número total de círculos 10. Aquí cuentas y hay 15 círculos. Y estos números 3, 6, 10 son números triangulares que los puedo expresar como 2 por 3 medios, 3 por 4 medios, 4 por 5 medios. Y así vamos a la forma, todo entre 2, todos están entre 2. Este es 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6 y así. Esa es la forma que tienen los números. Círculos pintados, 1, 2, 3 y así continúa. Círculo sin pintar, que sería la resta de él con él. 2, la resta de él con él sería 4. La resta de 10 con
3 sería 7 y así, 11. Luego, para la figura 15, aquí, a ver, para la figura 15, ¿qué tenemos? A ver. Si en la figura 1 había, en la figura 1 era 2 por 3 medios, en la figura 2 es 3 por 4 medios, en la figura 3 es 4 por 5 medios. Si nos damos cuenta el número siguiente, si tengo la figura 4 es 4 por 5 entre 2. Si el número siguiente por el siguiente entre 2. O sea, para la figura 15 sería 15, el siguiente sería 16, luego sería 17 entre 2. Y habría esta cantidad total de círculos. Y este es 126, 126. Ya, 126 total de círculos hay. Círculos pintados habrían 15, ya que en la figura 1 habría una bolita pintada, en la figura 2 hay 2 bolitas pintadas, y así en la figura 15 hay 15 bolitas pintadas. Círculos pintados sería 15. Así. Este de aquí sería este de aquí, y este de aquí sería 15. Y luego sería restar, simplemente 126 menos 15. 126 menos 15. Que es figuras totales menos las pintadas. Ya, y esto aquí te da como respuesta 111. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el 2, tenemos esta pregunta. Ya, muy bien. Ahí la suma de cifras de esto de aquí. Voy a copiar. Ya, vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, la pregunta número 2. Me dice que el numeral ABC por A me da 5481 y así, por B y por C. Hay la suma de cifras de A por B por C. Hay la suma de cifras de numeral ABC al cuadrado. ABC. A ver, si yo escribo la primera multiplicación que yo tengo, si yo lo escribo de esta forma, aquí me daría por A. Por A ver, sería 5481. Es otra forma de escribirlo. Ya. Y así puedo hacer todo. A ver, ABC. En vez de poner ABC al cuadrado, voy a poner ABC por ABC. C por este número me da el dato que es 2343, 47, 49. Este B multiplicado por todo esto me da 6264. Ahí está. Y el otro por A sería 5481. Ahí está. Simplemente lo sumo. 9 baja. 4 más 4, 8. 6 más 1, 9 más 1, 6 más, todo esto de aquí sería 10. La suma de ellos 3 sería 10. 0 lleva 1. 3 más 2, 5 más 8 sería 13. 3 lleva 1. 7 más 4 sería 11. Lleva 1. Y 5 más 6, 5 más 1, 6. Y así sale. Esto de aquí es deducción, de que de un caso general lo estoy particularizando. Ya, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Profesor, disculpe, no entendí. la pregunta 2, ¿no? Pregunta 2. Sí. Ya. Cuando multiplicamos dos números
dos números de 3 cifras. Por ejemplo, este. Estoy haciendo un ejemplo muy diferente a este, que no tiene nada que ver. 200, 307, por ejemplo, este. Lo que hago para multiplicar es de esta forma. El 7 lo multiplico por este de aquí. ¿Sí? Agarro el 7 y lo multiplico por todo esto. Y lo escribo aquí. Luego, si agarro el 3, luego de hacer esta multiplicación de 7 por todo él, lo escribo aquí. Luego de hacer la multiplicación de 3 por 243, lo escribo a su costado, dejando un espacio. No espacio. Y luego con el 1, lo escribo aquí y dejo un espacio. Por eso es que dejo un espacio aquí y dejo un espacio aquí. Lo que estoy haciendo, luego de hacer eso, lo que he hecho es sumar. Los números que aparecieron aquí, este número de aquí, es el número que aparecía aquí. Este es por este. El número que aparece aquí es que es 6264, es por este de aquí. Y a ver, vamos a ver cómo, vamos a recordar cómo se multiplica este de aquí. 7 por 242. 7 por 242. Voy a hacer calculadora para hacerlo más rápido. 242 por 7 es 1694. 1694. El producto del, perdón, el producto de 7 por 242 es todo eso. Ya. El otro producto es 242 por 3, que es 726. 726. Ah, pero 726 tengo que escribirlo al costado. A ver, tengo que dejar un espacio sin nada. Y luego poner 726. Luego el 1 multiplico por este número de aquí, 242. Y dejo un espacio en 242. Ya, y luego tengo que sumarlo, ¿verdad? 4, 9 más 6, que es 15. 7 más 1, sí, perdón, 7 más 2, 9 más 2, 11. 2 más 7 es 9, más 4 es 13, 3. Y esa de aquí sería la respuesta, 33.154. Ese ahí sería el número, la respuesta de esta multiplicación. Ya, pero si yo lo quiero tener con números, con variables ABC, ABC. El C, primero tengo que agarrar el C y multiplicarlo por ABC. Ese resultado de C por ABC lo escribo aquí. Luego agarro el B por este de aquí, y eso lo voy a escribir a su costado, dejando un espacio, en blanco. Ya, y luego agarro el A y lo multiplico por todo esto. Y aquí. Ya, y ya luego es sumar, simplemente sumar. ¿Sí? Eh, a ver, el de amarillo ya lo tenemos de dato, que sería este. Y por este de aquí, por este dato de aquí. Por este de aquí. Luego el de verde, que es este, sería igual a este. Y el otro, el de aquí, sería igual a este de aquí. De ahí lo saco. Este amarillo es C por ABC, por el numeral ABC. Es multiplicado. C por el numeral ABC, que te da 2349. De ahí lo escribo. Y ya simplemente luego es sumar. Sumar. 9, 8, 10 lleva 1. Luego 13 lleva 1.
luego 11 lleva 1 y me da. La respuesta que te dice, la respuesta que te pide ayer, la respuesta que te pide ayer es la suma de cifras de él. La suma de cifras de él. ¿Quién sería la suma de cifras de él? De 6 más 1 más 3 más 0 más 8 más 9. Lo sumas y te da 27 de resultado. A ver. ¿Está ahí todo bien? ¿Una pregunta? No, profesor, todo bien. Ya, gracias. Vamos a ver la siguiente. La pregunta 1 me dice, calcula la cantidad de esferas en la figura 20. Ya, si nos damos cuenta, son números triangulares. Hemos hecho un poco de la teoría de, o sea, la fórmula la he puesto al principio, la han puesto al principio el PPT. Y a ver, en la primera figura, figura 1, hay una bolita, una esfera. En la figura 2 hay 3, luego hay 6, luego hay 10. Tiene la fórmula de números triangulares. ¿Sí? Entonces, la fórmula de números triangulares es n por n más 1 entre 2. A ver, ahorita vamos a comprobar que n por n más 1 entre 2 cumple. Ya, vamos a seguir. A ver, figura 1. Figura 1, ¿cuántas esferas hay en la figura 1? Para la figura 1 hay una esfera. Figura 1 hay una esfera. Figura 1 hay una esfera. Figura 2, ¿cuántas esferas hay? 3. Figura 3, ¿cuántas esferas hay en la figura 3? Hay 6. En la figura 4 hay 10 esferas. Ya, a ver, vamos a ver qué hacemos con estos números. 1, 3, 6 y 10. ¿Qué regla de formación tienen esos números? 3, 1, 3, 6 y 10. El 1, por ejemplo, podría ser cualquier cosa el 1. Podrías modificarlo de cualquier cosa. El 3, en cambio, es 2 por 3, 2 por 3 medios. El 6 es 3 por 4 medios. El 10 es el 4 por 5 medios. Y el 1 es 1 por 2 medios. Vemos que cumple la condición de ser números triangulares. Como son números triangulares, entonces luego para n, para la figura n, ¿cómo sería en la figura n? Figura 20. En la figura 20 habrían, a ver, si tengo la figura 4, es 4 por 5 entre 2. En la figura 3 es 3 por 4 entre 2. O sea, es el número por su siguiente entre 2. Para 20 tengo 20 por 21 entre 2. Cumple esa fórmula. Entonces 20 entre 2 sería 10. 210 sería aquí. 210. Lo siguiente es muy parecido a lo de hace rato. No lo va a hacer igual. Aquí tengo ABC. El numeral ABC multiplicado con CAB. CAB. Primero tengo que agarrar este B y multiplicar por todo. ¿Cuánto sería B por el numeral ABC? Buscamos y ese es el segundo. P por ABC, que sería 1311. 1311. Ya, luego el numeral A. El A multiplicado por ABC. El A, a ver, sería este. 1748. A ver, completamos 48. 1748, ya.
Y el otro es el C, que es 3059. 59. Ya, el 1 baja, simplemente sumo aquí. Aquí sería 9. 9. Aquí sería, a ver, 13 más 3 sería 16. 16. Lleva 1. 7 más 2 sería 9. 9 más 5. 9 más 5 es 14. 9 más 5 es 14. A ver, ¿está bien, Samuel? 14 lleva 1. 2. Y al final sería todo este número. Y ese número es la respuesta. Ahí el valor de... sí, ese número de ahí es la respuesta. Ahí el valor de él. Y esta es la respuesta. ¿Qué dice? Indique el valor de y entre x. Sí. Ya, muy bien. Indique el valor de y entre x. A ver. 35y sumado con yx. Voy a sumarlo de forma horizontal para que me da 450. Y más x. A ver, si sumo y más x, termina en 0. Es imposible de que sean 0 y 0. A ver, la posibilidad más fácil sería que ambos sean ceros. 0 más 0. Ya, pero si tengo 0 y 0, entonces me dice que el y es 0. Y así tendría 350 más 0 igual a 450, que es falso. Entonces tengo que buscar otra posibilidad. Por ejemplo, 4 y 6 y 4, 5 y 5, 7 y 3. Hay muchas posibilidades que suman 10. X más Y suman 10. X más Y suman 10. Ya. Voy a poner un costado, X más Y suman 10. Ya, y lleva 1. Lleva 1. Aquí él más él, claro, si suman 10 debe llevar 1. Aquí suma 6. 6 más cuánto debe terminar en 5. A ver, el Y tendría que ser 9. De que 9 más 6 suma 15. A ver, de nuevo. Esto suma 6. 6 más Y. A ver, 6 más Y debe terminar en 5. 6 más Y debe terminar en 5. A ver, voy a borrar esto. A ver, 1 más 5 más Y debe terminar en 5. Ya, ¿qué número debe ser Y? A ver, pero es imposible que... la única posibilidad es que sea 1, que lleve 1 para que sume con este y dé 4. Entonces debe ser 15. Debe ser 15, en otras palabras, 15. Entonces, ¿cuánto debe ser Y aquí? Y tendría que ser 9. 9. Si Y vale 9, entonces X más Y suman 10. Luego puedo decir que el X vale igual a 1. Entonces, X vale 1. Hay el valor de X entre Y, que sería un noveno. Un noveno sería la respuesta. A ver, si quieres, si estás con dudas si esto aquí es la respuesta, podrías reemplazarlo. A ver, voy a reemplazarlo aquí. Y ver si eso no es. 359 sumado con 91. A ver, 9 más 1 suma 10. 5, 6, 15. Sí, muy bien, 450. Cumple. Cumple, entonces todo bien. Ya, esto aquí. Pueden tomar la captura si desean. Mm, ya, son siguiente. ¿Qué más? A ver, esto de aquí. Calcula el valor de M aquí. Ya, esta pregunta sigue practicando. No vamos a operar todo esto porque podemos, en realidad sí podemos
utilizar todo esto a mano simplemente y te sale la respuesta, pero no es el objetivo porque te demoraría mucho. Demorarías mucho tiempo haciendo todas esas operaciones y entonces no es lo que se pide. Vamos a tratar de hacer de otra manera. En un minuto se corta el Zoom y vuelven a entrar. M es igual a 1.8. Incluso si usan calculadora, esto te saldría el toque. Te sale el toque. Y este tipo de preguntas como que no creo que venga. Porque con calculadora sale el toque. Entonces, 64 por 200 por 2.272. Puedo factorizar él con él. Factoriza él con él. ¿Qué tienen en común? El 1.864. Factorizo y aquí me queda la suma de ellos dos. A ver, la suma de ellos dos. ¿Cuánto sería 1.864 sumado con 2.272?